Cristo es mi esperanza. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1,5 cuadras al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. Y seguimos aquí en nuestro programa Reflexiones de la Iglesia de Cristo, recordando que llevamos una serie de temas para que ustedes puedan conocer un poco más de la Iglesia de Cristo. Y en este día vamos a estar viendo qué es el credo. Así es, vamos a estar hablando acerca de cuál es el credo de la Iglesia de Cristo. Y solo para nuestros amigos que recién nos escuchan, en las clases anteriores hemos estado hablando acerca de características que describen a la iglesia que Cristo edificó, a la Iglesia de Cristo. Y estuvimos hablando acerca de que la iglesia que Cristo edificó tiene un fundamento del cual proviene. Hablábamos también que la Iglesia de Cristo tiene un principio, así como decíamos de que la Iglesia de Cristo tuvo su principio en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? No tiene un principio en una ciudad u otro país, sino que en la ciudad de Jerusalén. Y fue establecida en el año 33 después de Cristo, el día de Pentecostés, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También hablábamos acerca de que la iglesia o reino es la misma cosa. Cuando la palabra del Señor hace referencia al término reino, quiere decir también que se hace referencia a lo que es la iglesia. Y las preguntas como ¿existe esa iglesia hoy en día? Es la que nos hacíamos. ¿Verdaderamente existe la iglesia que Cristo edificó hace tanto tiempo? ¿Puede existir hoy en día? ¿Cómo puede identificarse hoy en día esa iglesia que Cristo edificó? ¿Y será que la iglesia también está vinculada a la salvación? Todas y cada una de esas preguntas se han venido contestando y vamos a seguir ampliando más el tema referente acerca de la Iglesia de Cristo, para que usted conozca un poco más de lo que es la Iglesia de Cristo. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Cristo Jesús. Y la pregunta que más nos compete a nosotros sería, hoy en día, ¿puede existir esa iglesia? ¿O está usted verdaderamente en la iglesia que Cristo edificó? Vamos a estar hablando un poco en esta mañana acerca de el establecimiento de la iglesia y su credo. La palabra del Señor dice de que el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Y así como hace 2000 años el Señor añadía las personas que habrían de ser salvos a su iglesia, hoy en día también puede hacerlo. Claro, si usted se encuentra verdaderamente en la iglesia de Cristo. Y en esta mañana el tema es ¿qué es un credo? ¿Será que la iglesia de Cristo tiene un credo? Vamos a hablar un poco acerca de qué es la doctrina de la iglesia. Y déjeme decirle, estimado amigo que nos escucha, que la doctrina de la iglesia es una doctrina infalible. Y esa doctrina infalible es para guiar a la iglesia, y esa es la doctrina de Cristo. Muchos se preguntarán qué significa la palabra infalible. Pues la palabra infalible significa que no puede fallar o equivocarse. Entonces, la iglesia de Cristo es la iglesia de Dios, es la iglesia del Nuevo Testamento, es una iglesia infalible. Y por tal razón tiene una doctrina infalible. Ahora, la iglesia está compuesta
de criaturas falibles, o sea, hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, cualquier doctrina que se origina de la iglesia sería una doctrina falible, que es lo contrario a infalible. Y esta puede estar sujeta a los errores de los hombres. Falible es lo contrario a infalible, quiere decir de que se puede equivocar o fallar. Los hombres y las mujeres, los seres humanos, somos personas imperfectas y podemos fallar en cualquier momento. Ahora, las doctrinas de los hombres pueden guiar a las almas lejos de Dios. Y Jesús nos advirtió en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 9. Pues en vano honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran, dice la palabra del Señor, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Cuando una iglesia es edificada por hombres, por humanos, se convierte en una iglesia falible, una iglesia que puede equivocarse, una iglesia que falla. La palabra del Señor nos dice claramente que muchas personas iban a estar atendiendo doctrinas y mandamientos de hombres y no la doctrina que Cristo vino a establecer. La iglesia de Cristo es una iglesia infalible. La doctrina de Cristo es una doctrina infalible. Ahora, si nosotros estamos en una iglesia que fue edificada por manos humanas, que estamos en una iglesia que tuvo su principio en una ciudad, que tuvo su principio en un lugar que no fue lo que la Biblia enseña, es una iglesia falible que está próxima a equivocarse o tiene fallas en su doctrina. Ahora, también más adelante tenemos el texto bíblico de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos de mundo y no según Cristo. El problema, hermanos y amigos, que la iglesia o la doctrina se convierte en falible cuando la mano del hombre o la opinión del hombre entra en rigor dentro de la iglesia. Cuando el pastor evangélico le dice a usted, tenemos que hacer aquí, tenemos que hacer allá, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar aquello. Ahora, le meto esta duda a usted en su mente y en su corazón, para que tenga ese cosquilleo de poder investigar y saber verdaderamente si usted está en la iglesia verdadera. ¿Por qué razón se realizan ciertas cosas que usted hace dentro de la iglesia? Póngase a preguntar, pregúntese. ¿Se hacen porque en la palabra de Dios lo enseña? ¿O se hace porque un grupo de hombres decidieron hacerlo de esa manera? ¿Es correcto hacerlo o no es correcto hacerlo? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? El pastor o las personas que estén dirigiendo su iglesia probablemente van a tener muchos argumentos de decir, nosotros hacemos esto por esto. Pero lo que usted debe hacer es irse a la Biblia, a la palabra de Dios, porque ahí es donde encontramos la verdadera verdad. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros vamos a decir, ¿por qué realizamos esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y por qué nosotros hacemos este relajo dentro de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Por qué nosotros recogemos diezmo cada día que nos reunimos? ¿Qué dice la Biblia acerca del diezmo? Ese debe ser el decir de usted. Si vamos a hacer esto, ¿lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Lo aprueba o no lo aprueba Dios? Ahora, cuando nosotros venimos y obedecemos doctrinas y mandamientos de hombres, como los textos bíblicos que acabamos de leer, nos convertimos en seguidores de hombres y estamos sujetos a doctrinas y mandamientos de hombres. Es ahí cuando nos convertimos en una iglesia o una doctrina falible que puede equivocar o fallarse porque no ha sido creada por Dios, no tiene como fundamento a Cristo Jesús, sino que tiene como fundamento doctrinas y mandamientos de hombre. Entonces, la iglesia que Cristo edificó tiene una doctrina infalible, no tiene creencias ni cosas fundamentadas por hombres, sino que solo lo que la palabra de Dios enseña, así como está escrito en la Biblia. Ahora, pasamos a otro punto más, el cual es la doctrina
apostólica. Y en esto vamos a recordar un poco acerca del establecimiento de la iglesia que lo hemos venido estudiando. Y ese lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, donde la iglesia del Señor fue establecida. Cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez y habló a todas las personas ahí reunidas en ese lugar, a todos los judíos, y les dijo que ellos habían crucificado a Jesús, que Jesús había venido a salvar al mundo y ellos no le habían recibido. Entonces, toda la gente que estuvo ahí, en ese lugar, dice la palabra del Señor, que se compungieron de corazón y se arrepintieron en ese día como 3,000 personas. Hablamos de ese establecimiento de la iglesia, de ese momento, relatado en el libro de Hechos capítulo 2. Ahora, al establecerse la iglesia del Señor, se dijo una palabra muy clave, y de ella nos vamos a basar acerca de la doctrina apostólica. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, según lo que vamos a ver, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que a la iglesia que usted asiste, la iglesia se basa en la doctrina de los apóstoles? Fíjese bien, que los apóstoles en ese momento fueron guiados divinamente por el Espíritu Santo y fueron guiados por la revelación de la doctrina de Cristo, que era para guiar a la iglesia. Ese iba a ser el patrón, iba a ser la guía por la cual la iglesia se tendría que guiar hasta hoy en día. Entonces, la palabra del Señor dice en Juan capítulo 16 versículo 13: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará con todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor nos dice claramente que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Señor les anticipó constantemente a sus apóstoles cuando Él estuvo en vida acerca de que Él tenía que partir y que tras su partida iba a venir el Consolador. Muchos apóstoles le dijeron que no, vea, que cómo iba a ser que Jesús que te vas a morir y todo eso, vea. Entonces el Señor les decía nuevamente que Él iba a enviar al Consolador. Ahora, en el día de Pentecostés vemos un acontecimiento muy extraordinario, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando ellos estaban reunidos en ese lugar, de repente vino un gran estruendo, tembló en ese lugar. No me puedo imaginar qué más acontecimientos así, podríamos decir, paranormales se dieron en ese momento. Pero dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento. Ahora, este era el Espíritu de verdad que los iba a guiar a ellos cómo deberían de conducirse o cómo iban a llevar la iglesia de Cristo. Ahora, también Cristo más adelante les dijo a los apóstoles que Él enviaría al Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ok, debemos concluir de que el Espíritu Santo iba a venir, y es algo que Jesús lo dijo, que Cristo lo predicó. Ahora, el Espíritu Santo guió a los apóstoles en la forma de cómo ellos deberían de hacer y hacer en cuanto a la iglesia. Por tal razón decimos que los mandamientos o seguimientos que debe seguir la iglesia que Cristo edificó deben de estar fundamentados en la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo, la doctrina que los apóstoles siguieron en ese momento en el Nuevo Testamento. Y esa misma doctrina apostólica es la cual la iglesia de Cristo debe de seguir hoy en día. Pablo concluye diciendo acerca de, en un momento que él está hablando en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres,
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice claramente el apóstol aquí que el evangelio que él ha recibido no viene de ningún hombre, o sea, no ha sido creado por un hombre, sino que viene designado de parte de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy en día las iglesias obedezcan a mandamientos y doctrinas de hombres, siguiendo a mandamientos y doctrinas de hombres que han edificado esas iglesias, las cuales han introducido doctrinas y un evangelio diferente al que Cristo edificó, al cual los apóstoles fueron guiados por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que esas iglesias estén hablando cosas diferentes a lo que la palabra de Dios enseñe? Pregúntese usted, ¿está bien o no está bien? No se quede callado, métase esa duda en su cabeza. ¿Está bien o no está bien a la iglesia que yo estoy asistiendo? ¿Está bien que ellos estén practicando esto? ¿Está bien que ellos estén haciendo esto otro, esta doctrina y mandamientos de hombre? Pregúntese. Ahora, la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que fue guiada por medio del Espíritu Santo, siguió una doctrina apostólica. O sea, siguió la doctrina de los apóstoles. Dice la palabra del Señor, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hermanos y amigos, el ser guiado por la enseñanza de los apóstoles es ser guiado por Cristo, es ser guiado por su fundador, es ser guiado por el edificador de su iglesia. Por lo tanto, la iglesia que Jesús edificó no tiene un credo de origen humano, ninguna doctrina propia, sino que su fe y práctica debe ser basada sobre la verdad divina, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Si usted está en un lugar equivocado y está viendo las cosas que son diferentes a lo que la palabra del Señor enseña, busque la verdad, busque el conocimiento de la verdad y busque la verdadera iglesia de Cristo. Sálgase de donde está. Usted está en un lugar equivocado y busque la iglesia del Señor. La iglesia que Cristo edificó no tiene un credo, sino que se basa únicamente en la palabra divina, la palabra de Dios. Bien, dejando en claro estos puntos, vamos a proceder a otro punto más en cuanto a conocer más de la iglesia de Cristo. Y vamos a ver el punto de la iglesia de Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es la autoridad de la iglesia del Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la cabeza de su iglesia. Y tenemos muchos textos bíblicos y base bíblica para saber y entender que Cristo es la cabeza de la iglesia. Solamente vamos a citar dos textos. Buscamos el libro de Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la iglesia. Cristo es quien edificó su iglesia. Y el Señor le dijo que toda la potestad iba a ser dada a Él, en el cielo y en la tierra. Y eso lo vemos en Mateo 28, 18, que dice que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Cristo Jesús tiene la potestad de atar y desatar, de hacer o rehacer. Cristo Jesús es la cabeza de su iglesia. Colosenses capítulo 1 versículo 17 y 18 dice de la siguiente manera: Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la primicia. El Señor en estos textos vemos cómo le habla a la iglesia en Efeso y a la iglesia en Colosas. Y el apóstol inspirado dijo que dio a Cristo para ser la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Explicábamos antes que reino e iglesia, hablábamos que es una misma cosa.
reino o iglesia. Ahora, cuando hace referencia a que Cristo es la cabeza de la iglesia, quiere decir que Cristo Jesús debe de ser el fundamento y guía para la iglesia de Cristo, para la iglesia del Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en hombres y la iglesia se basa en una doctrina y mandamientos de hombres, estamos dejando a un lado a Cristo como cabeza de la iglesia. La iglesia que Cristo edificó debe de tener a Cristo como única cabeza, como guía, como ejemplo a seguir, como fundamento, como autoridad. Concluimos diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y llegando ya al final de este mensaje en esta mañana, le preguntamos a usted, ¿es Cristo la cabeza de su iglesia? ¿O la cabeza de su iglesia es un pastor que asigna y designa y dice qué y cómo se tiene que hacer dentro de la iglesia, dentro de la adoración a Dios, dentro de las cosas que conciernen a la iglesia, al reino de Cristo? Pregúntese usted si está en el lugar equivocado o si está en el lugar verdadero. Y si usted tiene dudas, estudie más de la palabra de Dios, aprenda y lea en cuanto a cuál es la cabeza de la iglesia. Estimado amigo, estimado hermano que nos escuchas, la palabra del Señor es clara, diciendo de que iban a venir muchos falsos profetas y que iban a venir falsos enseñadores. Por tal razón hoy en día tenemos falsas iglesias, falsos maestros, falsos enseñadores, falsos pastores, que están enseñando una doctrina diferente a la cual Cristo vino y dio a cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo no tiene un credo. La iglesia de Cristo está basada únicamente en la divina palabra de Dios. Y la iglesia que Cristo edificó tiene una cabeza, la cual es Cristo. La iglesia que Cristo edificó tiene un fundamento, el cual es Cristo Jesús, la roca firme. La iglesia que Cristo edificó tiene un principio, y ese fue en Jerusalén en el año 33 después de Cristo. La iglesia que Cristo edificó tiene estas características. Verifique usted si está verdaderamente en la iglesia que Cristo edificó. Que el Señor le bendiga. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, una cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Seguimos aquí en su programa Reflexiones de la Iglesia de Cristo, saludando a todos los que nos están sintonizando por medio de nuestra página en Facebook. Saludos a César, a Xochitl, a nuestra hermana Ligia también, a nuestro hermano Leopoldo que nos está sintonizando, a nuestro hermano Danilo y a Irving también, a nuestro hermano Samuel que nos acaba de mandar unos saludos ahí, saludándoles aquí en el aire. Y seguimos aquí en sintonía para que usted nos pueda llamar, nos pueda comunicar acerca lo que entendió acerca de los temas que hemos estado dando. Aún faltan más, pero el tiempo es corto, no podemos seguirlos dando. Pero díganos su opinión. 2669-5150, el teléfono en cabina, 2669-5150. Si usted quiere llamar del exterior del país, el número de área del país El Salvador, de donde es transmitido este programa de radio, es 503 y el número es 2669-5150. Sabemos que tenemos sintonía en diferentes países y muchos hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo, están sintonizando este programa, así que un saludo para cada uno de ustedes. Llámenos 2669-5150. Ese es el número en cabina para que usted nos pueda dar su opinión
pueda darnos a entender lo que usted ha entendido acerca de este tema. La palabra del Señor nos dice que Cristo iba a edificar una iglesia. Y en el libro de Mateo 16, 18 dice, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia que Cristo edificó es una, no son muchas. La iglesia que Cristo edificó sigue un patrón bíblico. La iglesia que Cristo edificó es la iglesia del Nuevo Testamento, la que se rige y obedece cada una de las cosas establecidas como la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, la doctrina que Cristo vino a edificar. La iglesia de Cristo no mezcla el antiguo pacto con el nuevo pacto. La iglesia de Cristo no mezcla las enseñanzas y mandamientos enviados al pueblo de Israel en el antiguo pacto, no las mezcla con los mandamientos y enseñanzas enviados a la iglesia que Cristo edificó en el Nuevo Testamento. No se confunda, no todas las iglesias son iguales, no todas las iglesias siguen el mismo patrón bíblico. Muchos dicen obedecer al mismo Dios, pero en sus obediencias y en la forma como ellos adoran y cómo se conducen, están haciendo algo diferente. No se confunda, no todas las iglesias son iguales. Sepa hacer la diferencia en cuanto a la iglesia de Cristo y a las demás iglesias denominacionales. La iglesia que Cristo edificó tiene un fundamento, la iglesia que Cristo edificó tiene un principio, así también como su iglesia tiene un principio. Verifique y estudie usted cuál es el principio de la iglesia a la cual usted asiste y verifique usted de dónde está fundamentada su iglesia. Si usted está equivocado, busque la iglesia verdadera y busque la iglesia del Señor. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber sintonizado este programa radial, esperando que usted siempre pueda tener en su corazón ese deseo de buscar y probar si verdaderamente las cosas donde están bien o no están bien. Estudie y medite la palabra del Señor. Es nuestro clamor para cada uno de ustedes. No podemos obligarle a creer lo que nosotros creemos, solamente le decimos estudie y verifíquelo por usted mismo. Que el Señor le bendiga. Así es, hemos llegado hasta el final de este programa de reflexiones, esperando que siempre puedan acompañarlos cada sábado y domingo de 7 a 7:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga.